Ya nos acompaña aquí en la mesa, en nuestros estudios de TVN Radio, Antonio San Martín. Él es politólogo, analista político, quien nos acompaña. Hoy un placer tenerle. Antonio, Hola Castalia, bienvenido hola a Mesa Fernando de Periodistas. y saludos a todos los amigos de TVN Radio. Bueno, Y de Fernando TV Martínez y Max. de TV Max. Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter nos tienen una agenda bien interesante para que nos ayuden en este análisis. Fernando, te dejo entonces para que empecemos a abordar los temas. Vamos a comenzar por una pregunta de rigor. El análisis de la coyuntura actual. Antonio, ¿tú piensas que en este momento político se está definiendo el futuro electoral de Panamá? No, falta mucho. O sea, de aquí a mayo hay mucho recorrido. La configuración de fuerzas políticas todavía no han terminado de... Esto apenas está comenzando. Es un escenario electoral bastante complejo. Voy a comenzar con un ejemplo. En varios periodos electorales, el que llegaba de segundo era el que se posicionaba para la siguiente elección. Ocurrió cuando pierde Mireya contra el doctor Valladares. Luego ocurre cuando pierde Martín contra Mireya. Luego tenemos un impasse ahí porque se mete Martinelli. Pero entonces Martinelli venía en compañía de Varela y Varela se posiciona en la siguiente elección, aunque Varela fue una sorpresa. Termina ganando al final, en la recta final. Ocurre en el 2019 que Nito Cortizo sí se planteó como un candidato muy fuerte desde muy temprano dentro del PRD e inclusive en la elección general. Ustedes recordarán, en las primarias siempre la dominó y cuando vamos a la elección del 2019, Nito estaba marcando de primero toda la distancia, nunca perdió el liderato. En cambio, en este proceso electoral, la única posición fija en donde aliados, adversarios siempre dicen, y en todas las mediciones dicen lo mismo, Ricardo Martinelli arriba del 30%. 30, 40, 30, 40, pero yo creo que esa es la única posición dentro del ajedrez político del 2024 que está definida. De ahí en adelante es totalmente una encrucijada qué va a ocurrir con el partido oficialista, que a pesar de su estructura y de su organización, no parece tener una candidatura a la presidencia fuerte, la veo débil. Rómulo Rux, que marcó 31 en la elección anterior, se desvanece totalmente, se dice porque los votos no eran de él, sino de Martinelli. Lombana, que había marcado 19, es evidente la pérdida de fuerza en estos momentos. ¿Qué va a hacer para recuperarse? No lo sé. Blandón, que nunca ha levantado cabeza. Así que, y se va a sumar 3 candidatos de libre postulación a partir de junio. Cuidado que alguno de esos 3 es un gallo tapado y resulta muy poderoso. Entonces, creo que lo único que tenemos fijo, Fernando y Castalia, en este proceso para el 24 es la posición definitiva de Martinelli marcando en una forma muy constante entre 30 y 40. Todo lo demás va a depender de cómo se va configurando el proceso electoral. El doctor Jorge Eduardo Ritter tiene aportes, doctor. Sí, yo quería preguntar, más bien el escenario que nosotros enfrentamos ahora en un país como el nuestro, donde no hay segunda vuelta. Estamos hablando de varias candidaturas. Yo coincido que no hay una candidatura fuerte. Existe, por supuesto, el partido más importante que tiene el piso más alto, llamémoslo así. El piso más alto, que es el que es el del PRD, que ronda el 25 o el 26% del electorado, o sea que nunca ha sacado menos de esos votos, aunque haya perdido las elecciones, aunque haya llegado de segundo, de primero, de segundo, de tercero. Ganó ampliamente con Martín Torrijos, con un 47% de los votos, pero el resto de las elecciones, tanto la del doctor Ernesto Pérez Valladares como la del actual presidente, fueron elecciones de 32, 33%, que en un escenario como el nuestro bastaba o bastó para ganar la elección. Yo no sé si la aparición de nuevos partidos políticos, Otro Camino es un partido nuevo,
realizando metas, es un partido nuevo, más los ya existentes, PRD, Panameñismo, Molirena, y hay otros más pequeños, el Partido Popular, el Partido País, Alianza. Esta gama de partidos va a dibujar un panorama electoral bastante disperso que podría, y esta es la pregunta que quiero hacer, que podría darse el caso de que un presidente ganara con un porcentaje todavía mucho menor del que ya, del ese mínimo con que han ganado, creo que debe andar el 32 o el 33%, es el porcentaje mínimo con el que han ganado. El presidente Martinelli ganó con el 60% y el presidente Laurentino Cortizo con la mitad, con 32, 33. Dentro de eso caben todas las proporciones. Es posible que en esta próxima elección, habida cuenta de que no tenemos segunda vuelta, esa proporción sea todavía menor y que tengamos un presidente con menos del 30% del electorado. Doctor Ritter, no lo veo así por dos razones. La primera es porque Martinelli está marcando siempre arriba del 30%. Yo le diría a usted que 35% es el promedio de lo que marca Martinelli. Y hay un piso electoral que viene con Cambio Democrático. Cambio Democrático en el 14 marcó 31, en el 19 marcó 31 de nuevo. Y ahora tenemos el escenario del 24, en donde no solamente el piso vendría siendo 31, sino que se le están sumando blandos de otros partidos, me parece que blandos del PRD. O sea, el perfil del votante que está a favor de Martinelli es un perfil muy sencillo, muy simple. Es el movimiento económico, es que haya acceso económico a las personas. Simplemente en el periodo del 9 al 14 el argumento es que había plata y que la plata se movía. Entonces es posible que mucho votante del PRD blando está viendo este factor como potable en el caso de la candidatura de Martinelli. Lo otro, y eso es algo que ya hemos mencionado, de que el PRD tiene un piso electoral bastante respetable. Sin embargo, en las mediciones que hemos visto, mediciones profesionales, no las encuestas comerciales, dicho sea de paso, la de Metro Libre me parece absurda, porque esos números están muy alejados de lo que las encuestas profesionales están indicando. Gaby Carrizo está muy débil. Cuando les digo débil, es marcando muy por debajo del 20%. Entonces, el problema que tenemos aquí es que tenemos a un votante PRD disgustado con el actual gobierno de Nito Cortizo. Entonces, la primera meta que tendría que tener el PRD es unificar las fuerzas, igual como lo hicieron en el 19. Pero es que precisamente esa unificación de fuerzas es una tarea complicada, tomando en cuenta, ya estamos hablando de un partido gigantesco, en la cual bajo ninguna posibilidad el gobierno o la maquinaria estatal puede cubrir a todas esas personas. Entonces hay mucho descontento dentro del partido con relación a el mismo gobierno de Nito Cortizo, y eso se refleja en las mediciones que tienen que ver con Gaby Carrizo, que como yo he establecido en anteriores entrevistas, lastimosamente tenemos un candidato que no tiene carisma y no tiene credibilidad. El último video que hace anunciando que no iba a correr para la Secretaría General del partido fue un video malísimo. Con un teleprompter se veía claramente que estaba leyendo y se veía claramente de que no nacía con autenticidad esas palabras. Entonces tenemos un candidato malo. O sea, yo no sé cómo decirlo de otra forma. No genera atracción, no hay credibilidad, no hay carisma, no hay buen discurso y los porcentajes son bajísimos. Entonces, a menos que de aquí al 24 el partido oficialista se fabrique un candidato que los unifique, yo no veo a Gaby Carrizo unificando al PRD. Esa es mi percepción. Puede ser que yo esté equivocado. Y basado en ese análisis y con todas las características que usted plantea, debe tener un candidato. O sea, siempre hemos apostado, hemos sido partidistas,
pero de los últimos años yo estoy haciendo mi evaluación como periodista y ciudadana. También la gente ha empezado a ver a la persona sin importar un tanto el partido. Sí. ¿Qué características, qué cosas han variado con el Panamá de hoy, con las demandas de hoy, con las frustraciones de hoy, con los grados de corrupción y cuotas de decepción que han tenido todos los partidos en los últimos años? O sea, ¿cuáles son las características que tienen que apostar a esas figuras que se vayan a escoger? Sí, creo que lo que mencionas, Castalia, es muy válido, pero esto funciona por bloques, por tipo de votante que tenemos en Panamá. Yo te diría que hay entre un 25 y un 35% de votante sesudo pensante, y tenemos un porcentaje altísimo de votante clientelista, que no es por criticarlo ni juzgarlo, simplemente es un votante cansado de las promesas y que le dice al político que hay para mí. O sea, dame porque tú lo tienes todo y no quiero que me vengas con palabras. Yo tengo problemas económicos graves, tengo sacrificios todos los días, así que yo necesito que tú en realidad me ayudes. Y ese voto clientelista representa un porcentaje altísimo. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos se organizan en forma estructural, con líderes que jalan gente y con gente que está emplanillada. Entonces, ese voto estructural es extremadamente alto, tanto a nivel del partido oficialista como en el caso de Cambio Democrático, el Panameñista, el PRD. O sea, son partidos tradicionales que yo les diría algo. Una de las cosas que hace daño a la formación de los partidos políticos en Panamá es que la legislación electoral y la forma como se están organizados los partidos están diseñados para el clientelismo. Porque la apuesta es que yo llego al poder y te nombro simplemente porque estás inscrito o porque caminaste campaña. Pero bajo ninguna circunstancia se discute si las personas tienen las capacidades o reúnen el perfil para ocupar un cargo o un puesto. Entonces, yo te diría que tenemos un problema grave porque tenemos que prácticamente desmantelar la forma como están organizados los partidos políticos y la propia ley electoral que te lleva en esa dirección. Y tener partidos políticos que sí, aspiren por el poder, pero que no aspiren por el clientelismo político. De que yo te doy a cambio de algo, o sea, tú me das el voto, yo te doy algo a cambio. Entonces, Pero ese es un cambio sistémico. es un cambio sistémico. Ese es un cambio de calado, no es un cambio Es muy complejo. cosmético, como diría alguien. Es algo muy complejo. Y no veo a la sociedad, Antonio, comprometida con ese cambio. Al contrario, veo a la sociedad muy comprometida con el clientelismo. Sí, claro. Déjame hacerte una pregunta antes de que pasemos a otro tema que se deriva de la respuesta que le diste al doctor Ritter. El 15 de mayo es el Congreso del PRD. Ujú. Tú has dicho que hay un votante PRD disgustado con el presidente Cortizo. Aquí se hizo un análisis también y se dijo que habían 3 fuerzas en el PRD disputándose el liderazgo de ese partido. Sí. La fuerza que encabeza la bancada, los diputados, los que han llamado los históricos, representados por la doctora Turner y Pedro Miguel González, y las fuerzas que representan el órgano ejecutivo, representado en el interés de que Gaby Carrizo sea el candidato o el abanderado del PRD en las próximas elecciones. A veces yo siento que la bancada... Debes mencionar ahí cuál es el candidato que supuestamente está empujando la presidencia. El candidato a la Secretaría General. Ah, sí, Rubén de León. Correcto. Ajá. Pero yo siento que la bancada, Benicio Robinson, de la boca para afuera, dice que apoya a Gaby, pero yo creo que a veces esa bancada toma distancia y distancia dura del Ejecutivo. Sí. También Pedro Miguel y la doctora Turner toman distancia del Ejecutivo. Entonces, podemos decir que tú has dicho que no hay tú no ves una fuerza unificando al partido, y esto es una prueba de que el partido no está unido. ¿Cuál es la trascendencia de este evento? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué pasa si ganan los diputados, si logran imponerse en el CEN? ¿Qué pasa si el candidato de la presidencia, Rubén de León, no le gana a Pedro Miguel González? O sea, ¿cuáles son los escenarios que tú ves? Esta situación del PRD como opción real hacia el 2024 se puede agravar todavía más. Yo quisiera, antes de responderte,
irnos a un tema conceptual con relación al PRD. El PRD tiene un presidente y un secretario general. Y ese presidente realmente es un cargo honorario. Y el que lleva el peso administrativo del partido es el secretario general. ¿Por qué te menciono esto, Fernando, y por qué lo comento, Castalia? Porque nos sorprendió mucho a un Gaby Carrizo que todo parecía que iba a competir por la Secretaría General del partido y de repente se retira. Y pareciera entonces darse a entender de que hay una diferencia notable entre presidencia y la Asamblea Nacional. Pero también puede haber sucedido, y no lo voy a descartar, de que los asesores políticos de Gaby Carrizo le habrán dicho, pero es que para que la Secretaría General si en realidad tú eres vicepresidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la visibilidad política. Claro, Gaby Carrizo tiene que renunciar para poder ir a unas primarias, pero no es lo mismo renunciar ahora o verse en el compromiso de tener que asumir la responsabilidad y llevar el peso administrativo de un partido desde ya, o hacerlo dentro de un año cuando vengan las primarias del partido, en donde ahí sí tendría que renunciar para poder correr en las primarias. Entonces el tema es que en política y en temas de visibilidad política, tú necesitas que el candidato tenga la mayor cobertura posible. Y por supuesto que esta cobertura se lograría siendo vicepresidente. Eso puede ser una de las posibles lecturas que hayan hecho los analistas políticos o los asesores del vicepresidente de la República, de que perdía la posibilidad de tener mayor cobertura mediática. Por eso nos sorprendió. Porque en las mediciones... Si ni el mismo Benicio Robinson sabía que iba a pasar, sí, lo dijo públicamente. Pero el señor Benicio Robinson sí sale en los medios diciendo yo apoyo a Gaby Carrizo. Lo que pasa es que yo aquí lo que veo es precisamente ese forcejeo que siempre existe entre la Asamblea y el Ejecutivo. Acuérdense que yo siempre he dicho que la Comisión de Presupuestos es importantísimo dentro de todo el esquema y precisamente el señor Benicio Robinson está ahí para lograr cosas. Entonces, yo no te podría decir si en estos momentos Benicio está peleado con Gaby Carrizo, porque me parece que esto no es una relación de amistad y de fidelidad, sino una relación de intereses. De intereses. De yo te doy y tú me das. Entonces, yo creo que lo que vamos a tener el 15 de mayo es a una Turner peleando lo duro, porque lo está haciendo, es una campaña difícil a lo interno del partido. Rosario Turner viene del Ejecutivo, sale en unas circunstancias bastante preocupantes, diría que oscuras, pero tiene un perfil bastante aceptado. Ella es bien aceptada dentro del PRD, entonces le está haciendo pelea dura a Benicio. Aunque no esté generando conflicto ni esté diciendo las cosas como la mayoría de los panameños quisieran escucharla decir. Mira, yo he escuchado las entrevistas de la doctora Turner, ha sido muy prudente. Exacto. Pero si tú lees entre líneas, ella te está diciendo, yo no firmé la entrada de los hijos de Martinelli a Panamá y por eso me sacaron. O sea, cuando tú ves la entrevista completa, pero la ha manejado en una forma profesional, muy comedida, pero sí me da la impresión de que en el caso de Secretaría General para el PRD, yo creo que la pelea entre Rubén de León en realidad sigue siendo Gaby Carrizo contra Pedro Miguel. Rubén de León es puesto por Gaby Carrizo para evitar entonces que Gaby Carrizo se desgastara dentro de la Secretaría General de un partido. Esa es mi lectura de lo que está sucediendo. Puede ser que yo esté equivocado. No estoy dentro tampoco del PRD porque no soy miembro del PRD para poder decírtelo con mayor... Pero es lo que me parece que está ocurriendo. Puede ser que esté equivocado. Doctor Ritter. Sí, yo quería que nos ayudaras a analizar un fenómeno que creo que sí es único en este caso, que es una manera yo diría que del PRI, una herencia no herencia, una imitación del PRI en la escogencia del candidato a presidente, del PRI de antes, que le llamaba el dedazo. En las elecciones, los presidentes que hemos tenido en la era de la posinvasión, no ha habido ningún caso hasta ahora en el que el presidente hubiera ungido a un determinado candidato.
podemos revisarlos todos. Quizás el que más cerca estuvo de eso fue el presidente Ricardo Martinelli, que hablaba siempre de su sucesor, y pareciera que ese había sido el pacto al que habían llegado para unificar sus candidaturas contra Balbina Herrera. Pero al final, como ellos mismos pelearon, pues no se puede decir que él fue el ungido del presidente Martinelli, aunque lo fue al principio de su mandato. Pero el presidente Endara no ungió, ni lo hizo Pérez Valladares, ni lo hizo Mireya, ni lo hizo Martín Torrijos, ni lo hizo a medias Ricardo Martinelli, y no lo hizo Varela. Esta es la primera vez que nosotros vamos a enfrentar como país el fenómeno de un presidente ungiendo a un colaborador, en este caso su propio vicepresidente, y lo hizo desde el día 1. O sea, no es que ya en la fase final de su mandato, faltan 2 años para las elecciones, pero ya en un mandato de 5 años comienza la parte crepuscular de ese mandato. Y sin embargo, él desde el día 1 no solamente le transfirió una gran cantidad de poder, lo ha hecho visible de que él es la persona, lo ha hecho público, incluso cuando dijo que si él aspiraría a la Secretaría General, él lo iba a apoyar. No ha habido en esto ningún disimulo del presidente de que su candidato para ungir como futuro candidato a la presidencia es su vicepresidente Gaby Carrizo. Ese fenómeno en Panamá, y lo digo, lo digo de esa manera porque realmente Gaby Carrizo no tenía trayectoria alguna, trayectoria política, ni de militancia, ni administrativa alguna. Es decir, él llegó directo a la vicepresidencia de la República, cosa que fue también muy inusual. Los vicepresidentes anteriores habían tenido algún grado de militancia política, de hecho se les buscaba por su militancia política, y podemos hablar de los de Endara, del vicepresidente de Pérez Valladares, de los de Martín Torrijos, etc. Este es también el único caso en el que el vicepresidente llegó a ese puesto por el solo hecho de que fue designado así por el presidente, el candidato elegido en primaria por el PRD. De manera que me parece que el país está conociendo una nueva realidad que se está poniendo a prueba. Si un presidente es capaz o puede ungir a un candidato y hacerlo candidato y luego hacerlo presidente. Bueno, yo quisiera decir un par de cosas, van a ser un poco fuertes, pero es mi percepción. Ujú. Para mí, en Panamá no manda Nito Cortizo. Para mí, en Panamá manda Gaby Carrizo. O sea, él desde la vicepresidencia toma las decisiones más importantes del Ejecutivo. Lastimosamente, la percepción que el pueblo panameño, la ciudadanía panameña que tiene con relación al tema de Nito Cortizo, es de debilidad. O sea, esa frase que él mismo se acuñó diciendo que él no era leche condensada, pues exactamente es lo que ha reflejado todo este periodo de tiempo. Las decisiones políticas de Nito Cortizo han sido muy débiles toda la distancia. Y yo no creo que es que Nito ha ungido a Gaby Carrizo. Es que desde el día 1 Gaby Carrizo manda en este país y él ha estado pensando entonces en llegar a la presidencia de la República en el 2024 para continuar con lo que comenzó desde el día 1. Yo quisiera recordarles un par de cosas. Todo lo controlaba vicepresidencia, nombramientos, contratos, e inclusive el tema de decisiones ministeriales, no solamente de carácter ejecutivo, sino también de carácter de contratos públicos. Todas las decisiones se tomaban desde vicepresidencia. Vienen los escándalos, mandan a buscar a un experto en temas de contrataciones públicas y lo hacen viceministro de la presidencia, y él emparapeta todo lo que estaba ocurriendo. No sé si ustedes me comprenden lo que estoy tratando de explicar. Sí. Y hace ver de que todos los procesos son transparentes, pero vamos, todos los escándalos que ocurren antes de la llegada del viceministro de la presidencia
eran escándalos muy fuertes donde no había ningún tipo de explicación sobre costos, pero lo emparapetan, lo arreglan. Y a partir de ahí, de esa fecha, comienzan a tratar de vender a un Gaby Carrizo transparente. Pero todo lo controlaba Vicepresidencia, decisiones de todo tipo. E inclusive, el absurdo inclusive de que los ministros no podían designar puestos de confianza, secretarias, asistentes. Todo eso tenía que ser con el visto bueno de Vicepresidencia. Entonces, yo sinceramente pienso que no es el caso de que Nito Cortizo haya ungido a Gaby Carrizo. No, Gaby Carrizo controla el poder político de Panamá desde el 2019. Y lo que quiere darle ahora es una continuidad a ese régimen. Es mi percepción. No sé si esté equivocado, pero es mi percepción. Pero bueno, No, sí, don Ritter. Natalia, pongámonos en el día 1. ¿Por qué una persona que no tiene el poder, porque el poder constitucional lo tiene el presidente de la República? Yo coincido que el Gaby Carrizo es un factor, no solamente un factor de poder, es más poderoso que el presidente, pero ¿por qué llega a ser más poderoso que el presidente no teniendo esa trayectoria? Yo comprendo, por ejemplo, que en el PRD, para volver un poco al caso Benicio Robinson, a pesar de que no ostente la representación real del poder, represente un peso muy grande dentro del CEN del PRD, porque tiene una trayectoria, porque tiene muchos años de militancia, porque aunque no tenga la representación formal que tiene el secretario general, tiene una trayectoria discutible, Claro. o no, pero una gran trayectoria. No es el caso de Carrizo. Carrizo no la tenía. De manera que si él manda desde el día 1, es porque desde el día 1 el presidente le transfirió ese poder, salvo que él hubiera llegado con un peso propio que no creo que sea el caso, porque él no era siquiera una persona conocida en Panamá. Cuando a él lo señaló el entonces candidato Laurentino Cortizo, todo el mundo se preguntaba quién es él. Y de pronto llega y desde el día 1 comienza a mandar en la presidencia. Más bien tratemos de entender qué fue lo que pasó allí, porque el poder realmente fue transferido, yo coincido, desde el día 1, pero no es que él lo llevó y adquirió ese poder por sí solo. Yo creo que él adquirió ese poder porque el presidente lo delegó. El presidente hizo dejación, abdicó de ese poder y se lo transfirió al vicepresidente. Sí, el presidente Cortizo siempre ha tenido una preocupación noble, y eso se lo debo admitir, que es el tema de la pobreza. La grave situación de pobreza en Panamá multidimensional, el Plan Colmena. Entonces, a mí me da la impresión de que es como si él se hubiera preocupado por ese tema en particular y el resto del gobierno se lo dejó a Gaby Carrizo. Ahora, este poder tradicional que tienes por carisma o porque te quieran, no se puede materializar si tú no tienes una palanca o no tienes una herramienta para ejecutar. Benicio Robinson no sería nadie si no tuviera una comisión de presupuesto. Y Gaby Carrizo no sería nadie si no tuviera controlando los nombramientos y las decisiones ministeriales desde vicepresidencia. Y ahora vamos al ejemplo de Pedro Miguel, que es una figura icónica. O sea, estamos hablando de la tradición, la historia, el hijo de un gran perredista, pero se quedó sin tracción, no tiene control, no tiene esa herramienta con qué poder negociar. Entonces, yo creo que hay que entender también de que el poder no solamente es el carisma que tú tienes contigo mismo, sino que tú cuentes con las herramientas para poder hacer negociaciones. Y tanto Benicio desde la Comisión de Presupuesto como Gaby Carrizo desde Vicepresidencia han ejercido ese poder. Vamos a ver si en las elecciones del 15 de mayo se impone la herramienta o se impone la tradición. Yo estoy interpretando que la tradición representa a Rosario Torne y Pedro Miguel González. Tomando en cuenta los poderes que usted describe, o sea, tenemos el poder de quien ha liderado por todos estos años la Comisión de Presupuesto y que tiene un poder evidente dentro del partido PRD. Así es. Y la nueva fuerza o el nuevo poder, diría yo, en la figura de Gaby Carrizo,
aupando y aprobando la candidatura del señor Rubén de León. Esa es otra posibilidad interesante y esto es lo bonito de la democracia, inclusive la democracia interna. ¿Qué sucede si Pedro Miguel y Rosario Torner ganan en el Congreso del PRD? Entonces se impuso el sentimiento de cada uno de los delegados del PRD, en donde ya no les importa las represalias que pueden existir. Miren lo curioso, porque todos esos delegados, muchos de ellos están nombrados. Así es. Entonces la interpretación va a ser, si yo voto por una línea distinta, va a haber repercusiones. Entonces hay miedo. Pero en el fondo posiblemente a ellos les gusta más la candidatura de Torner o la candidatura de Pedro Miguel. Pero ahí viene entonces la pregunta, ¿qué va a pesar más? ¿Va a pesar la herramienta de coerción a través de nombramientos y de control económico o lo que realmente piensan los delegados? Esto va a ser un escenario muy interesante. Tengo entendido que la batalla está fuerte. O sea, no es que Gaby Carrizo con Rubén de León la tienen fácil, ni tampoco la tiene fácil Benicio Robinson. Se está imponiendo el sentimiento. Hay que entender al PRD el tema del sentimiento torrijista. Eso para ellos, igual como en el caso del... Existe, eso le iba a preguntar. Creo que es un discurso recurrente dentro... Todo el mundo recurre a Torrijos. Claro, igual como los panameñistas recurren a Arnulfo Arias. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero es que se murieron hace tiempo y esos mesías ya no tienen por qué jugar un rol importante, pero es que no sería entender el discurso interno del PRD, en el caso de los PRD, o el discurso interno de los panameñistas cuando hacen alusión a Arnulfo Arias. ¿Pero es que nos queda mucho romántico, Antonio? Bueno, esa parte romántica va a estar a prueba el 15 de mayo, si se imponen los torrijistas o si se impone la realidad de la coerción. O el clientelismo. O el clientelismo. Ahora bien, pero ¿y después del 15 de mayo qué? Después del CEN, ¿qué? O sea, ¿realmente existe la posibilidad o en la cabeza de los perredianos, como yo le denomino, existe la posibilidad de que ellos puedan repetir una elección? El voto castigo va a ser muy fuerte. E inclusive... Que pongan al Mesías de candidato. Ver, yo no veo al PRD ganando en las próximas elecciones. El PRD viene con una carta que está cogiendo fuerza internamente, que es Martín Torrijos. O sea, Martín Torrijos dentro del PRD está sonando como el que le va a hacer la competencia a Gaby Carrizo. No descartemos a Zulay Rodríguez, porque Zulay sigue marcando dentro del PRD. Así es. Pero yo diría que esas primarias van a ser entre Zulay, Martín y Gaby Carrizo. Martín tiene argumentos interesantes dentro de lo que viene siendo el rejuego interno del PRD. Es un gobierno bastante estable desde 1989 hasta el 2019. Viene siendo un gobierno bastante estable. Con, por supuesto, casos de corrupción y escándalos como todos los gobiernos lo han tenido. Pero cuando Martín Torrijos se retira de la presidencia, la República de Panamá tenía números positivos. Claro. Había avanzado en muchos aspectos. Y lo que digo del no ver ganando tiene que ver más que todo por el tradicional voto castigo. Claro, entonces, a eso vamos, si Martín Torrijos logra unificar al PRD, entonces ahí sí yo veo al PRD con opciones de competencia en el 2024, pero el problema que va a tener el PRD es que el gobierno ha sido tan malo y el rol o la labor de la Asamblea Nacional ha sido tan mala que el voto castigo igual va a pesar. Entonces, yo sí veo al PRD debilitado con el 24, no lo veo repitiendo, pero por la estructura y la organización que tienen lo suficiente para entrar a competir. O sea, no van a quedar regados en un quinto lugar, puede ser un segundo, un tercer lugar, pero, bueno, cuidado si pueden competir por un primer lugar. No los veo porque me parece que el voto castigo es bastante fuerte en contra de la Asamblea, en contra del gobierno de Nito Cortizo. La única forma, Fernando y Castalia, de que el PRD tenga chance en el 24 es que desde ya Martín Torrijos le haga oposición fuerte. Que, ojo, lo está haciendo Zulay. Zulay sí, en su discurso político, si ustedes lo analizan, Zulay sí está atacando a Benicio Robinson. Y Zulay no exactamente le hace el juego a Gaby Carrizo. Entonces Zulay sí sería una candidata potable para hacerle oposición al mismo PRD, abanderando al PRD con un discurso de oposición. Que esa sería la única posibilidad que pudiera tener el PRD para competir. Desde ya se vayan en contra del gobierno de Nito Cortizo. Fernando, no sé si pasamos entonces, y doctor Ritter, a la otra parte del análisis que tiene que ver entonces, ¿y la oposición qué, Fernando? Exacto. Sí.
Bueno, hay en realidad muchas preguntas. Hubo una reunión entre panameñismo, Rómulo País. Ruz, que ya no sé si Rómulo Ruz decía si es cambio democrático. Cambio porque democrático nadie por sabe ahora. quién se va a quedar con ese partido. Una alianza de oposición, y qué espacio tú le ves a una propuesta de candidatura que hayan definido como independiente. Esa parte está muy enredada, muy complicado. O sea, comencemos con el caso de Rómulo Rux, que es un candidato que a nivel mediático es el que mejor se maneja. Las redes de él y sus entrevistas es el que mejor se maneja, pero lastimosamente su voto no era de él. Su voto era de Ricardo Martinelli. Sin embargo, pareciera haber un crecimiento progresivo, lento, pequeño, pero lo hay. El tema es que si Yanivel le quita al partido, ¿cómo corre? Entonces, ¿cómo yo puedo entender una alianza entre Rómulo Rux de Cambio Democrático y Blandón del Partido Panameñista, cuando precisamente Cambio Democrático es el que le da una patada en el trasero al panameñismo? ¿Ustedes piensan que el panameñismo, sobre todo los votantes panameñistas, los fieles, los duros, no están resentidos con lo que ocurrió antes del 2014? Entonces, como que es incoherente, como que no me termina de hacer el match. Lastimosamente, Blandón no sube. O sea, no sube. Yo siempre he dicho que en el caso de Lombana, mucho voto de Lombana venía de panameñistas descontentos con Varela. No lo podemos determinar con exactitud, pero me da la impresión de que eso es así. Entonces, ahí tenemos de verdad, un escenario bastante enredado, porque no veo ningún liderazgo definido. Yo no les puedo decir a ustedes que fuera del PRD, que tiene una estructura poderosa, fuera de Martinelli, que está marcando permanentemente arriba del 30, yo no les puedo decir en el otro bloque, en otro segmento, porque no hay claridad. No es Blandón, no es Rux, no es Lombana. Entonces, ¿quién? Que lastimosamente Lombana no pudo aprovechar, 360.000 votos en el 2019. Te cuesta un mundo construir el partido con 40.000 firmas y nunca ha podido aprovechar las coyunturas puntuales que ha tenido para levantar cabeza. Entonces, de ese 19% que sacan en el 2019, lo tenemos en estos momentos marcando abajo del 10%. Significa que ha habido un debilitamiento de su posición. Entonces, en ese sector no tenemos nada definido. Y los otros partidos, lastimosamente, país es muy pequeño, Alianza es muy pequeño. Y la propuesta Vamos por Panamá, la que ha hecho Pedro Miguel, Juan Diego y Gabriel. Exacto. A ver, Vamos no va por el tema presidencial. Hasta ahora. Y yo no sé por qué me da la impresión de que no lo van a hacer. Okay. Porque la apuesta de ellos es construir a futuro. Y si ese futuro significa no amarrarse a ninguna candidatura presidencial, no lo van a hacer. Porque no tienen por qué endosar una candidatura presidencial. Ellos están pensando en el futuro. O sea, en el caso de Juan Diego tiene 24 años. Y en el caso de Gabriel, aunque él podría ser candidato a la presidencia, yo creo que está totalmente fuera de las posibilidades de Gabriel en estos momentos pensar en una candidatura presidencial. Entonces me da la impresión de que Vamos realmente está apostando por construir una estructura a futuro. Por eso el discurso de ellos es muy definido. Van con diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, porque están construyendo política. ¿Y saben que eso es lo inteligente? Eso es inteligente porque la política se construye poco a poco. Okay. Es muy difícil de una elección a otra poder construir una estructura. Y ellos están manejándose a función de estructura. Doctor Ritter. Sí, para hablar de la oposición, no debiéramos limitarnos a los partidos ya conocidos, realizando metas que en la figura del presidente Martinelli, ni del panameñismo o incluso el de Rómulo, y ya incluyo dentro de esos a los que ya, porque ya fue candidato Ricardo Lombana. ¿Por qué no nos haces un panorama o un comentario sobre la gama de los partidos pequeños y qué papel y qué peso van a tener ellos o tendrían ellos en una elección en el 2024? Me refiero al País, al Partido Popular, incluso a Molirena, que ya es un partido viejo, pero que estos partidos que se llaman algunos bisagra o algunos, si esos partidos van a tener
en tu opinión, van a tener algún peso, van a tener algo que decir en este ajedrez que acabas de describir? Molirena no va a abandonar la alianza con el PRD por todas las razones del mundo. A pesar de que en este periodo de tiempo han ocurrido cosas que pudieran haber provocado el distanciamiento entre el Molirena y el PRD, con nombramientos. Acuérdense que en este caso la alianza representaba instituciones a cargo de los dirigentes del Molirena. Y a pesar de que ha habido algunos roces, no veo al Molirena abandonando al PRD. Los veo dentro de la alianza, por lo menos para el 2024. Alianza es un partido muy pequeño, País es un partido muy pequeño, y aquí tienen que recordar algo. Todo esto obedece a percepción de los votantes. Si yo le digo a ustedes el nombre de los líderes del Partido Popular, de Alianza o de cualquiera de estos otros partidos pequeños que están tratando de configurarse, no van a marcar. Porque en lo que tiene que ver con puntuación de reconocimiento, el votante que está en la calle no los recuerda. Entonces, yo no creo que sea un factor, salvo el tema de que van a aportar estructura y organización, que eso puede ser importante. Ahora, miren lo que voy a decir. Por más que uno pueda despreciar o no considerar en forma positiva lo pequeño que puede llegar a ser un partido, yo les recuerdo a ustedes que fue gracias a los 45,000 votos del Molirena que Nito Cortizo logra sobrepasar a Rómulo Rux. Y esa fue la verdadera importancia del Molirena dentro del esquema del 2019. Si no logran esa alianza con el Molirena, posiblemente el que hubiera estado sentado en la presidencia no hubiera sido Nito Cortizo, sino Rómulo Rux. Entonces, claro, todo va a depender de la coyuntura, de cómo se van configurando las fuerzas, pero son partidos pequeños que no aspiran a abanderar una campaña presidencial. Ya en el pasado hemos tenido ejemplos de partidos pequeños que sí lo logran hacer. Por ejemplo, cuando Solidaridad postula entonces a Endara, era un partido pequeño, pero la figura de Endara era grande y eso los mejoró a ellos muchísimo. Pero salvo esos casos excepcionales, no veo a este grupo pequeño de partidos jugando un rol tan importante como podríamos pensar. Tengo dos preguntas puntuales y breves porque ya se nos está acabando el tiempo. Un oyente me pregunta que si hay un escenario político sin Ricardo Martinelli, ¿qué pasaría? Y la segunda pregunta es, ¿hay espacio todavía para un corredor fuera de apuestas tipo Rubén Blades? Sí, esas preguntas, las dos tan interesantes y con un buen café nos demoraríamos bastante tiempo. La podemos dar para Pola. A ver. Vamos con la segunda, que tiene que ver con... Un corredor fuera de apuestas. Sí, recuerden que en junio comienzan la carrera de libre postulación, en donde por fuerza, por diseño institucional, van a salir 3 candidatos. Entonces, no sabemos si va a ocurrir un fenómeno parecido al de Lombana en esta elección. No lo sabemos porque tenemos que esperar en junio cuando comience la carrera. Esos candidatos de libre postulación tienen una gran desventaja, que están luchando contra un escenario dividido. O sea, ellos llegan a dividir a la oposición que ya está dividida. Sí, a dispersar el voto. A dispersar más el voto. Exacto. Así que eso ya es complicado. Y segundo, lo más importante es que no cuentan con estructura de organización, que voto de montaña, voto clientelista necesitas organización. Pero saben que lo bonito de la política es que siempre sale un palo loco, así que hay que esperar para ver qué sucede con lo de libre postulación. Lo que sí me queda claro es que el bloque independiente, el bloque voto sesudo, representa en estos momentos entre un 25 y un 35%. Si ese candidato de libre postulación logra unificar ese 35%, entonces tenemos un escenario de 3, PRD, Martinelli y libre postulación. Falta ver qué pasa con Blandón y con Rux. No sabemos. ¿Qué sucede si Martinelli no corre? Que para mí tendría que ser por la ayuda de Estados Unidos. Ese es mi punto de vista. Porque no siento a nuestro sistema judicial con los pantalones bien puestos para hacer las cosas como se deben hacer. Pero supongamos que Martinelli no corre. Eso nos cambia totalmente la configuración. Porque ¿qué va a hacer el votante de Martinelli?
Y ahí es donde yo creo que la figura de Zulay Rodríguez podría ser la que se podría aprovechar de un escenario así. Primero porque ya existe un acercamiento evidente entre Zulay y Martinelli. Inclusive se sospecha de que posiblemente Zulay sea la vicepresidenta de Martinelli y con eso ella le está robando por lo menos un 5% de votos blandos a los PRD. Pero supongamos que sale Martinelli del todo y entra Zulay, me parece que podría ser la heredera natural del voto martinelista. Puede ser que esté equivocado, es mi percepción. Bueno, interesante. Esto apenas comienza. La carrera de los independientes también está apenas por iniciar y sabremos si salen o no los palos locos que bien ha descrito nuestro invitado. Queremos agradecerle a Antonio San Martín por la oportunidad de compartir con nosotros esta mesa de periodistas. Muchísimas gracias por el análisis. Nosotros vamos a ir a la